Al aire. Con su venia, señor presidente, que nos acompaña desde la transmisión, se solicita permiso para dar algunas indicaciones a los asistentes. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En forma previa, se invita a todos los participantes a visitar las redes sociales de nuestra Corte. Nos encontrarán en Facebook como Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla y en Twitter como @Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla y en el canal de YouTube como Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla. Invitamos a todos ustedes a dar like y suscribirse a las redes sociales de la institución para que puedan tener acceso a nuestras publicaciones, notas de prensa, eventos de capacitación y otros temas de interés respecto al trabajo en el Poder Judicial. Asimismo, se informa que este magno evento está siendo transmitido a través de Facebook Live. En forma breve se brindarán unas instrucciones para el evento. Se les invita a mantener los micrófonos apagados a fin de no presentar interrupciones durante la transmisión. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida, el uso de chat de la videoconferencia, debiendo consignar los nombres completos y el correo Gmail. Los participantes que deseen formular preguntas pueden hacerlo en el momento de las rondas de preguntas, en el cual se activará el micrófono para que lo formule de forma directa al expositor. Al término del evento se solicitará a los participantes que activen sus cámaras para recoger las fotografías de la nota de prensa y corroborar su conexión, debiendo realizar el enfoque tipo selfie para recoger buenas imágenes en la foto grupal, evitándose el enfocar al techo u otro espacio. Con su venia, señor presidente de la comisión, se solicita permiso para dar inicio al evento. Adelante, persona. Muchas gracias, señor presidente. La presidencia de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla les da la bienvenida a la continuación del ciclo de conferencia del módulo penal de este distrito judicial. Saludamos la presencia de la sala de honor integrada por el señor doctor Alfredo Mirabal Flores, jefe de la ODECMA y presidente de la Comisión de Capacitación, señor doctor César Augusto Riveros Ramos, integrante de la Comisión de Capacitación, al señor doctor Eduardo Medina Carrasco, juez de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, a los señores autoridades, señor doctor Cristian Manuel Trigo Fernández, fiscal adjunto superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal, al señor mayor Isidoro Mendoza Huerta, comisario de la Comisaría de Santa Rosa. Acto seguido invitamos al señor doctor que da unas palabras de bienvenida a este evento. Al señor doctor Alfredo Mirabal Flores. Gracias. Buenas tardes, digna concurrencia, que se encuentran conectados por los sistemas de Google Meet y el Facebook de la Corte Superior de Puente Piedra Ventanilla. Un saludo especial a la mesa de honor integrada por el doctor César Riveros Ramos, integrante de la Comisión de Capacitación, el doctor Eduardo Medina Carrasco, juez de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, nuestros invitados, el doctor Cristian Manuel Trigo Fernández, fiscal adjunto superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima Noroeste, y el mayor Isidro Mendoza Huertas, comisario de la Comisaría de Santa Rosa. Continuando pues con nuestro ciclo de capacitación organizado por el módulo penal, en esta oportunidad pues tenemos a bien invitar a nuestro distinguido magistrado, el doctor Eduardo Medina Carrasco, quien va a disertar sobre el tema el despacho judicial y el rol de audiencias en el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Este despacho judicial, como sabemos, pues se diferencia del despacho judicial tradicional, ¿no? En la medida de que están divididos, pues, las funciones administrativas como las funciones jurisdiccionales, y otra innovación también que trae nuestro código, pues, es el sistema de audiencias, el rol de audiencias, ¿no? Que también como innovación trae el Código Procesal Penal. Estamos seguros, pues, que con sus conocimientos y su experiencia, nuestro distinguido expositor, el doctor Medina Carrasco, nos va a ilustrar sobre este tema tan importante que nos va a servir para realizar nuestras funciones a cabalidad. Un agradecimiento, pues, a todos los magistrados y
al personal auxiliar jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, que están participando en este evento académico, así como a la comunidad jurídica que se está conectando a través del Facebook de nuestra Corte. Con estas palabras doy por inaugurado el evento del día de hoy. Gracias. Muy agradecido por sus palabras, señor doctor Alfredo Mirabal Flores, presidente de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla. Damas y caballeros, continuando con el programa, invitamos al señor doctor Eduardo Medina Carrasco, quien disertará la ponencia de despacho judicial y rol de audiencias en el Código Procesal Penal, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, estudiante del programa de maestría en Derecho Penal de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, egresado con nota probatoria sobresaliente de 21 programas de habilitación para magistrados nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura del primer y segundo nivel de la magistratura organizado por la Academia, participante en los diferentes eventos de capacitación organizados por la Coordinación Nacional del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios del Poder Judicial, expositor, ponente o panelista en diversos eventos de capacitación realizados por la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Unidad Académica Ético-Penal Distrital, por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas. Asumió el cargo de juez especializado penal titular asignado al despacho del 10º, luego 9º, Juzgado Especializado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo, especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Cuenta con más de 16 años continuos e ininterrumpidos en experiencia profesional dentro de esta institución. Actualmente es juez del Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Recibe una cálida bienvenida, señor doctor Eduardo Medina Carrasco. Muy buenas tardes, amados magistrados, doctor Mirabal Flores, presidente de la Comisión de Capacitación, señores integrantes de la Comisión de Capacitación, estimados magistrados, público, ¿no? En general, las palabras iniciales de agradecimiento por la convocatoria. No estábamos ya acudiendo a esa labor, dadas las trajines propios de la función jurisdiccional, pero es siempre un agrado brindar conocimientos sobre nuestra experiencia, sobre el trabajo arduo que se realiza, y más aún cuando se tratan de situaciones que van modificándose, que van construyéndose con el tiempo, que es el sistema de trabajo en que nos encontramos en el área penal, ¿no? El sistema diferente, dual, que ya se nos ha explicado. Y entendemos que ustedes ya lo vienen realizando también varios años atrás. Entiendo el proceso de implementación del Código Procesal Penal se está afianzando en su corte, y en buena hora que ello vaya en mejora, ¿no? Sobre lo que se me ha pedido es en general sobre determinados aspectos de la gestión del despacho judicial y el rol de audiencias, ¿no? Entiendo que ya la distinción al respecto es clara en vuestra corte. Existen órganos especializados en la estructura que ya suele aplicar y viene desplegando varios años atrás la aplicación, la implementación del Código Procesal Penal y también el área administrativa. Entiendo que hay mucho también ustedes de conocimiento. Sencillamente vamos a enmarcar tal vez desde nuestra problemática que tenemos en la Corte de la Libertad algunos aspectos para poder afianzar esas ideas, ¿no? Al respecto, lógicamente el papel del juez ha ido cambiando. Usualmente el juez se considera un líder del despacho judicial, despacho judicial. Se convierte en el gerente, en el administrador de esta organización, un grado pequeño, en un determinado espacio de la estructura de la entidad judicial de la Corte Superior, pero que a su vez tiene un importante papel en torno a quienes lo integran y en torno a qué expedientes va viendo. Esa labor de gerente pues ha llevado desde hace muchos años atrás a realizar una serie de actividades adicionales a la labor de
juzgar a la labor de emitir pronunciamientos, ¿no? Seleccionando, distribuyendo, utilizando una serie de recursos, tanto físicos, los propios de lo que se utiliza en el quehacer, las infraestructuras, los equipos, la tecnología, en algunos casos dinero para lo que eran las actividades fuera, algunas diligencias, viáticos, también información y además, lo más importante, ¿no? La posibilidad de utilizar recursos humanos. Esa labor, obviamente, privilegiada en lo último, es trascendente, ¿no? Verlo al juez como un gerente, encargándose en paralelo de la labor de todo lo que es propiamente el comportamiento de la organización, ¿no? Los integrantes, verificando que puedan estar satisfechos en el trabajo, cubrir las ausencias, ver la mejora en la productividad, lo relacionado incluso a tener que conocer en más alto grado aquellas características o condiciones de sus integrantes, ¿no? Las actitudes que tienen, las habilidades, poder seleccionar específicamente algunas labores mucho mayores a otras, ¿no? Creo que vamos avanzando, creo que le tengo que decir, ¿no? Para que avancen las diapositivas, ¿no? Avanzamos, por favor. Sí, ahí, bueno. Y en efecto, ese es nuestro papel que hemos tenido durante varios años y en algunos casos se sigue teniendo todavía en el sistema de administración de justicia. Pero como se ha dicho, ¿no? Vamos avanzando, en el escenario de esta labor difícil, de gerente, de líder del despacho, la asignación de labores muchas veces nos llenaban más tiempo para poder resolver los problemas, los conflictos, hacer las divisiones de tareas y de roles, al de la actividad judicial en concreto. Y eso pasó mucho en el quehacer del escenario jurisdiccional penal. Avanzamos, por favor, la diapositiva. La estructura, la definición de los procesos y todo, pues obviamente es una situación hartamente conocida. Pero en efecto, el nuevo Código Procesal Penal mostró un cambio. La siguiente, por favor. Con esta resolución se enfatiza en más grado lo trascendente, la organización moderna que ahora debemos ver y en donde el juez tiene que interactuar. La separación de las funciones jurisdiccionales y de aquellas administrativas, que como he dicho, son importantes, son valiosas en nuestra estructura jurisdiccional, pero obviamente son complejas y muchas veces nos distan nuestro rol central para el cual formamos parte del Servicio de Administración de Justicia. Siguiente. Y en esta nueva organización, en efecto, hay separación, área jurisdiccional, área de apoyo, se conoce claramente y entiendo que están inmersos en ellos. Siguiente, en el área jurisdiccional está claramente determinado y en función a determinadas pautas normativas, tanto el texto único ordenado, la ley orgánica del Poder Judicial como base general y luego ya propiamente determinadas normas reglamentarias del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ya una estructuración más definida, ¿no? más segmentada. Siguiente, tanto desde el plano jurisdiccional, nuestra forma de trabajo que era diferente antaño, jueces penales, salas penales, ahora tienen una denominación específica según el código, jueces de investigación preparatoria, jueces de investigación, salas superiores, penales de apelaciones. Siguiente, y obviamente la organización interna se divide, ya no es un solo despacho, ya no es solamente un juez que participa, sino toda una dinámica diferente. Parte jurisdiccional y parte administrativa en sentido estricto. Donde esa labor de encargarse del escenario de organización del despacho ya no se tiene por el juez. Se encarga a una serie de profesionales, se encarga a una serie de trabajadores para que contribuya en que esa labor se dinamice, se realice correctamente, mientras el juez se dedica específicamente a su labor de emitir pronunciamientos, de desarrollar los trámites y emitir los pronunciamientos que según las peticiones o según el estadio del proceso nos corresponde
emitir, nos corresponde participar. Antaño se tenía una serie de funciones bastante amplias, bastante desarrolladas. Las labores administrativas, jurisdiccionales mezcladas entre sí, y los que hemos trabajado con el código antiguo, recordamos mucho, no solamente desde el tema físico de lo que era conseguir los objetos con los cuales trabajar, realizar trabajos relacionados a lo que eran oficios, lo que eran determinadas comunicaciones para el quehacer de trabajo, sino también participar en las diligencias del juzgado y en algunos casos la proyección de resoluciones, ¿no? Apoyando al magistrado. Ahora en el sistema es diferente. La siguiente, por favor. Ahora es toda una serie de funciones más divididas. Por supuesto, como lo vienen haciendo ustedes en la implementación del código como jueces y como se espera de que se mantenga esa distinción, claramente los roles van enmarcándose, diferenciándose, separando propiamente lo que es la labor jurisdiccional en sentido estricto, despacho, de audiencias, y lo que es la labor también de apoyo jurisdiccional, de coadyuvar en ese quehacer, pero eminentemente administrativa, la organización de ese despacho conjuntamente con otros, la organización de las audiencias a desplegar, la organización del sistema de trabajo de los auxiliares, la organización incluso del sistema de atención al público, de las notificaciones. Ya esos asuntos ya no lo va a ver el juez, ya no los ve en este sistema. Y parece extraño, en un momento sí se vio. Faltaba un trabajador auxiliar, ahora ¿quién se encargaba de notificar? Salía el técnico, salía el secretario, faltaba un trabajador, que secretario tenía que asumir un técnico de testigo actuario, entre otros. Tenía que preocuparse el juez de esas situaciones, quién acudía con él a la diligencia, entre otras. Todo esto ha cambiado. Toda esta situación, como ya es de conocimiento, y conforme se espera de que se siga implementando, lógicamente tiene esas distinciones ahora a lo de antaño. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué queda, juez? Lo central, lo importante dentro de lo que se espera para proyección a la sociedad, el que asuma la responsabilidad de las resoluciones, que asuma el trabajo protagónico que se espera en el Servicio de Administración de Justicia, que es emitir pronunciamientos, que es juzgar, que es resolver los conflictos. Y en el escenario penal, con mayor razón, sí están en juego supuestas afectaciones de bienes jurídicos importantes, supuestas limitaciones a derechos fundamentales de aquellas personas acusadas y obviamente convulsiones en la estabilidad de la comunidad, de la sociedad en sí por esos sucesos. En algunos casos más, en algunos casos menos, en algunos casos de índole individual, otras colectivos, depende del suceso. Pero el rol central del juez aparece ahí. Ya no está buscando solucionar esos aspectos de índole logísticos, administrativos, recursos humanos, postergando la decisión o delegando esas actividades de resolución de los conflictos, sino propiamente asumiéndolos en todo su esplendor. El personal apoya, y brinda un apoyo trascendente, sin ello no se podría hacer esa labor central. Emiten pronunciamientos también, resoluciones de trámite, autos de mérito, los que son propiamente los autos de citación, de programación, tienen una labor trascendente los asistentes jurisdiccionales. Y además los técnicos, los asistentes de comunicaciones o notificadores, el personal de atención al público, el coordinador del área, los administrador del módulo, todos tienen un rol importante y valioso en esa función. Pero nosotros nos dejan que resolvamos eso, que nos dan todo el camino llano para entrar a resolver, para recibir el conflicto, evaluar la situación, la información y obviamente pronunciar. Hemos indicado cuáles son los autos interlocutorios, que entiendo los vienen manejando al respecto. Ha sido una larga definición cuando nosotros tuvimos la implementación en ciernes del Código Procesal Penal en el 2007. Lógicamente fue difícil poder asumir esa división, poder desplegar una labor sin cruzar y muchas veces también para poder entender la vinculación que existe entre un área y otra. No significa que el juez está separado,
No significa que el juez está aislado, no, el juez tiene que estar vinculado al área de apoyo jurisdiccional, como también se les pide eso a los integrantes del área de apoyo jurisdiccional. Siguiente, por favor. Pero entonces, ¿qué se trata el despacho entonces actualmente? Que el despacho ahora hay diferencias de las funciones. Ya no se hacen funciones administrativas, se diferencian estrictamente las funciones jurisdiccionales hoy en día, las que se tienen que atender, las que se tienen que desplegar. Se tiene que aprovechar al máximo el escenario de las audiencias, se tiene que buscar la profesionalización de la labor administrativa. Las personas que coadyuvan esta labor tienen que realizar una labor de esa naturaleza. Ya no, obviamente, en un ámbito un poco más flexible como era antes, sino que dada esa mecánica que se implementa, aquel notificador realice bien su notificación, aquel técnico que le entregue bien la cédula, el secretario igualmente, las notificaciones electrónicas, el equipo informático de apoyo, los coordinadores, administradores, todos, una labor no solamente usual, ordinaria, sino de calidad. Y obviamente en ese escenario lo que se busca son trámites breves, trámites céleres, trámites que tiendan a dinamizar el pronunciamiento antes que alargarlo. Pueden haber algunas situaciones diferentes, etcétera, en función al delito, al procedimiento, pero usualmente lo que se busca es eso. A ver. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar eso? Si tenemos claro que ahora el despacho, el juez se pronuncia en esos momentos, cuando asume el conocimiento del suceso, del expediente que le llega, de la programación de la audiencia que tiene que esperar, la audiencia a la que tiene que ingresar. Obviamente hay tareas todavía pendientes y hay muchas tareas en las cuales tenemos nosotros que contribuir como jueces para poder mejorar ese servicio y mejorar la labor del despacho judicial. Y eso es lo principal que quiero indicarles, que obviamente es una idea que de por sí se entiende de que es lo ordinario, pero quienes formamos parte del sistema de administración de justicia, quienes somos jueces, sabemos que es muy difícil. Entre nosotros mismos, entre pares, entre integrantes de órganos de primera y de segunda instancia, con los magistrados de la Corte Suprema incluso, y por qué no, entre nosotros mismos en algunos casos, que queremos hacer tal vez ciertas distinciones en función a específica información que en un momento se recibe, ¿no? Que se logra tener en consideración. ¿Y cuáles son esas tareas? Prudentemente uniformizar trámites. Uniformizar los trámites, primero como jueces del despacho en que nos integramos, en esa labor exclusivamente jurisdiccional, uniformizar trámites. Que para un caso se establezca un trámite y para el otro el mismo. Que no sea una situación particular y obviamente en resguardo de principios y garantías. Se entiende que eso no debería pasar, pero a veces ocurre. A veces por la importancia del caso, por la mínima importancia que pueda tener, se le da un trato diferente, tal vez por la complejidad del mismo. Se pueda decir, no, esta vez voy a actuar diferente. No, asuntos similares se deben trabajar igual. Y eso obviamente fortalece el despacho. Por ejemplo, la confirmatoria de incautación. La incautación que se realiza a nivel policial en un contexto de flagrancia delictiva, el Ministerio Público tiene que pedir la confirmación judicial. Que se establezca la legitimidad de esa actuación previa de los integrantes de la fuerza policial y obviamente legitimar los actos de información, de búsqueda de información realizados luego de ello. Eso es un trámite de desarrollo escrito o en audiencia. Muchas cortes han tenido
en los tiempos que hemos visto la implementación, propia Corte de la Libertad, hay conflictos sobre el trámite. Algunos jueces resuelven por escrito, otros sin traslado, otros en audiencia. Cuando hemos tenido la oportunidad de conocer magistrados de otras instancias, también hemos recibido la misma pregunta, por ejemplo. El control de actos de investigación se considera una incidencia de trámite rápido para audiencia. Los requisitos previos en algunas postulaciones que tienen que cumplirse, una especie de control de admisibilidad que en su momento se estableció, por ejemplo, al nivel de la Corte de la Libertad y luego se asimiló por la Corte Suprema. Por ejemplo, el tema de la tutela. Se tenía que pedir que la defensa postule un planteamiento ante el Ministerio Público de corrección de la imputación necesaria para recién formular la tutela. Las oposiciones de actores civiles, ¿cómo se iban resolviendo? O sea, hay muchos temas que en su momento se pueden decir son sencillos, pero si no se brinda una forma de trabajo para poder conocerlos luego, y de una forma única, uniforme, obviamente se complica esa labor del despacho, se generan inconvenientes en la dinámica organizacional, no solamente a nivel del juez, sino también con el personal, porque no sabe en este momento si el juez va a programar audiencia o va a pedir que pasen los autos a despacho o va a generar un traslado. Otro aspecto es el acogimiento, buenas prácticas que dinamicen el trabajo, que sin estar reguladas como obligatorias, obviamente posibiliten el mejor trabajo, el más rápido conocimiento de aquellos que intervienen en audiencia, lo que en su momento se implementó, por ejemplo, las notificaciones por teléfono en los casos urgentes, el desarrollo de audiencias con presencias facultativas, por ejemplo, y en algunos casos dosificaciones de traslados, no en todos los casos, sino en algunos. Mejoraron el sistema de administración de justicia. Algunos incluso fueron objeto de modificación normativa. Por ejemplo, esto de la oposición del actor civil no estaba antes regulado, que fuera en audiencia. Ante una oposición, en vez de resolver por escrito, se prefirió ir a audiencia. Luego se produjo reforma legislativa al respecto y hoy en día ya es una forma de trabajo, un procedimiento a desplegarse. Otra tarea necesaria a nivel interno es la redacción de resoluciones estándar o modelos para que justamente se viabilice una más rápida tramitación, no solo en lo concerniente a la programación de audiencias, eventualmente los traslados, eventualmente incluso decisiones interlocutorias o autos interlocutorios. Y eso obviamente le facilita la labor al personal de apoyo jurisdiccional. Uno dice, parece sencillo, pero muchas veces eso no ocurre. Se generan a veces complicaciones porque hay procesos que tienen distintas partes. En algunos casos hay actores civiles, en otros terceros, puede haber personas jurídicas. Los casos de carácter complejo, crimen organizado, delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, se ha visto mucho esa problemática. ¿Cómo convocar? ¿Qué medidas imponer? ¿Qué apremios establecer para la mejor realización de la audiencia? Y eso ha sido no producto de una aplicación definida a partir de la ley, sino justamente con reglas de trabajo, buenas prácticas, referencias que se puedan tener de otros lados, para que al final se utilice para el mejor desempeño de la labor judicial, tanto del juez como del personal. Por ejemplo, el control de acusación. ¿Qué apercibimiento le brindan al actor civil cuando no concurre? El de desarrollar la audiencia sin su presencia, el de reprogramar la audiencia cuando falta, en algunos
casos de algunas cortes he escuchado que lo excluyen, lo tienen por desistido de la reparación civil, extendiendo, ¿no? Entiendo la figura que se presenta a nivel de juicio oral. Uniformidad en los casos y en la expresión de esa uniformidad, en pocas palabras, a través de estas reglas. Siguiente, por favor. Por ejemplo, citación a audiencia, ¿no? Se tiene como modelo estándar, no está en el código, se utiliza ya desde hace varios años, desde Huaura se fueron implementando, pasando por las demás cortes. Hoy en día, entiendo, en la mayor parte de cortes utilizan modelos de esta naturaleza estándar, concretos, directos, programación de audiencia, reglas básicas. En algunos casos pueden tener reglas complejas en función a también la complejidad del asunto a ver en audiencia. Siguiente, por favor. Por ejemplo, las notificaciones que les decía, ¿no? Los medios convencionales hoy día ceden. Afortunadamente ya está la casilla que mucho nos ayuda. La casilla que se implementó aproximadamente 2017, 2016 de más alto grado en nuestro país. Anteriormente acudíamos teléfonos, aún, trámites urgentes, correos electrónicos. Siguiente, por favor, las reglas de notificación por teléfono, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, qué tipo de constancia dejar, una buena práctica, un trámite uniforme a señalar y obviamente a tomar en cuenta en el desarrollo posterior del trabajo ya en audiencia. ¿Cuándo hacerlo? ¿Cuándo no hacerlo? Siguiente, por favor, otra buena práctica y obviamente también la importancia de mejorar el despacho es una agenda temática de trabajo del juez. ¿Cuándo puede llevar adelante casos complejos? ¿Cuándo no? ¿Qué días son para asuntos complejos, asuntos de mediana complejidad, asuntos de mínima complejidad? Hoy en día, según las posibilidad que tenga un órgano judicial de tener su propia sala de audiencias, le brinda un mayor escenario de esta distribución. Por supuesto, algunos que no pueden, que lo comparten, como ha ocurrido en la libertad en su momento, es difícil implementarla. Pero si no, en todo caso, el otro tipo de segmentación de la agenda, que es la agenda por complejidad. Siguiente, por favor. Y esto beneficia. Esto desde ya trae una mejor programación en tiempo. La optimización del manejo es mejor para el personal administrativo, de apoyo jurisdiccional, y el juez va ganando experiencia, va ganando dinámica de desarrollo de su trabajo en las audiencias, con proyección a reducirlas, y obviamente eso entra a tallar también las estrategias y formas de trabajo de audiencias. Pero el agendamiento, por ejemplo, es importante. Hacer la distinción de un caso con antelación que va a tener menos tiempo de duración con otro que sí va a tenerlo, por el contrario, un espacio más prolongado de desarrollo. Siguiente, por favor. Detalle temático de las audiencias por la complejidad, por ejemplo. Hacer conocer y de manera uniforme cuáles son los asuntos, por ejemplo, que se pueden ver rápido. Por poner unos ejemplos, aprobación de conclusión fiscal, un caso judicializado, pero que a nivel de la investigación preparatoria llegaron las partes a un acuerdo de aplicación de principio de oportunidad, aplicación de un acuerdo reparatorio. Se conocen los casos, está, ya entiendo, bastante afianzadas las ideas, pero ¿cuánto demora esa audiencia? Establecer reglas de cuánto va a durar, de cuánto va a poder desarrollarse. Una solicitud de conclusión del proceso por terminación anticipada, controles de sobreseimientos en escritos de oposición, audiencias de ejecución, por ejemplo, de variación de reglas de conducta y cláusulas normativas, hacer audiencias para este tipo de casos, de sanciones en fase de ejecución, las prórrogas, las amonestaciones, las mismas
peticiones de rehabilitación, ¿no? Entiendo, por ejemplo, por esto último se hacen resoluciones por escrito, en mayor parte de cortes, ¿no? Algunos hacen audiencias, una regla normativa que dice todo lo que tiene que ver con extinción de la pena tiene que hacerse vía audiencia. Pero ¿para qué se trae a colación esto? Porque se establece como marco general la duración. Y tal vez para algunos sea excesiva, ¿no? 30 minutos se considera demasiado tiempo. Como escuché en algún otro momento, yo lo hago en 4 minutos, yo lo hago en 5, en 6, y perfecto. Ya corresponde, según la dinámica que pueda tener el magistrado, la interacción con las partes, la calidad de información que espera obtener, ya el tiempo puede ser menor, pero tiene que ser estándar, pues, no variar. Pero en todo caso, además, este tiempo tiene un sentido que es que pasa luego de la decisión judicial. Tiene que emitirse un acta, tiene que redactarse un documento y en algunos casos origina consecuencias no solamente en el expediente que tiene que quedar anotado, sino de interacción con otros. Una revocatoria, ¿qué origina? Una orden de captura, ¿no? Una conclusión del proceso puede llevar a un levantamiento, por principio de oportunidad, puede llevar a un levantamiento de una medida cautelar real, que hay que acusar oficio, por ejemplo, un embargo en forma de inscripción. Entonces hay que pensar en que luego de la audiencia hay que dar un espacio al asistente de realización de audiencias, al asistente de audio, como a veces le llama, para que termine su acta. En estos casos sencillos, prudentemente, 30 minutos, lo podría terminar, al margen de que también ya se cuentan con modelos de actas al respecto. Igualmente hay otro tipo de casos más complejos, ¿sí? Y de trabajo. Más tiempo, un poquito más de complejidad. La siguiente hoja, por favor. Hemos puesto muy delgado, me falta darle un poco más de letra. Cuando hay una mediana complejidad, oposición a constitución de actores civiles, de terceros civiles, de personas jurídicas, esto no se hace en todos los casos, solo cuando hay oposición. El control de actuaciones fiscales, como le llamamos a las tutelas, los control de actos de investigación denegados, la confirmación o reexamen de medidas limitativas. Los medios técnicos de defensa a nivel de la investigación preparatoria, excepciones, cuestiones previas, prejudiciales, controles de plazo, nulidades procesales que a veces se pueden postular, entre otros casos. Igualmente, la misma temática, uniformidad en el horario que se busca desarrollar la audiencia, dar un tiempo adicional para el asistente a realización de audiencias y entender que hay situaciones que pueden ser tal vez distintas, pero la regla es la uniformidad. Son, por ejemplo, lo que se busca a nivel interno, ¿no? Siguiente, por último, en esto de la agenda, los casos de máxima complejidad, más de 90 minutos, hora y media, se puede decir excesivo, pero es en función a la complejidad. Requerimientos mixtos con oposiciones, los controles de acusación con oposiciones diversas, las medidas de coerción personal de imputados libres, prisiones preventivas, comparecencias, las modificaciones de medidas ya impuestas, vía ceses, prolongaciones, las últimas que se han presentado frecuentemente en estos tiempos de pandemia, las famosas variaciones o revocatorias, pruebas anticipadas en cámara GESEL o sin ellas. Se necesita mayor tiempo, igualmente la misma temática, entendible, hay debate fuerte y hay necesidad de dotarle un espacio y tiempo al asistente de realización de audiencias para su labor. Y todo esto es un diseño que se va estableciendo como forma de trabajo del magistrado para que no solamente se mejore la labor, sino que ya se proyecte esa labor para las actividades previas de convocatorias, de programación, audiencia, de notificaciones, entre otros. Siguiente, por favor. Y obviamente uniformizar los criterios de trabajo.
los criterios jurisdiccionales ya en sí, en sentido estricto, las decisiones que se adoptan. Hay mucha controversia hoy en día sobre varios aspectos de carácter sustantivo, de carácter de derecho penal general, de derecho penal especial, sobre aspectos procesales, sobre trámites o resoluciones, que en función a su escasa regulación normativa o a la complejidad de cómo está redactado, o a los pronunciamientos jurisprudenciales, en algunos casos conflictivos, entre otros, no claros o en algunos casos no aceptados en función al criterio jurisdiccional de discrepancia que se manifiesta, pueden haber criterios diferentes, pero lo ideal también es uniformizar. Pueden haber ciertas distinciones en algunos casos, pero la regla es tratar de uniformizar para que también el despacho mejore. Uno dice, pero eso ¿qué tiene que ver? Eso tiene que ver ya al momento de la audiencia. Tiene que ver, porque si ya se tiene un criterio sobre un determinado aspecto de esta naturaleza, la audiencia se va a saber cómo se va a programar, qué tiempo se va a necesitar. Por ejemplo, habíamos puesto algunos ejemplos, ¿no?, de excepción. La actividad fuera del momento consumativo del robo es aceptado para concluir un proceso vía excepción. Es la actuación ilícita del imputado se ha producido luego de que se consuma el momento. Realiza actos de traslación, de transporte, de ocultamiento del bien sustraído. ¿Concluye con excepción? Hay controversia en la jurisprudencia. Unos dicen que sí, otros dicen que no, que mientras pueda ser catalogado con otro delito en nuestro ordenamiento sustantivo, el proceso no puede concluir. ¿Qué criterio se tiene? Y obviamente, aspectos relativos a, por ejemplo, habíamos puesto, ¿qué pasa con la tenencia de armas de fuego? Consumado el delito de robo agravado a mano armada, en que se interviene la persona presuntamente sujeto agente con el arma, sin los objetos, pero dentro del tiempo de fragancia. En Piura ocurrió un caso interesante. Se sobreseyó porque se dijo que el arma, por más que la haya tenido, está dentro del periodo de fragancia. Se entendió fragancia como el momento consumativo. Y si es dentro del momento consumativo, la posesión del arma forma parte estructural de la imputación de robo agravado. Mano armada. ¿Es correcta la tesis? Ya había consumado, ya se había llevado los bienes, pero estaba dentro del plazo de fragancia. Otro aspecto, ¿qué ven en control de plazos? ¿Ven nulidades procesales? La defensa dice, ya venció el plazo de la investigación preliminar, preparatoria, quiero la intervención judicial, concluya, señor juez, pero además declare nula la declaración, declare nula la recepción de documentación, declare nula la pericia. ¿Tienen criterio de permitir ello? ¿Tienen criterio de validar la actuación? Y esto obviamente permite que el despacho trabaje mejor cuando tiene un criterio definido, porque no solamente se va a proyectar en esa audiencia, sino también en las demás. Y lógicamente eso también se conoce, la comunidad conoce, los planteamientos se repiten, se buscan la actuación del juez siguiendo ese parámetro o ya no se le busca. Tiene importancia entonces en el desarrollo de la labor del despacho judicial. Y obviamente lo relacionado a temas de trámite, procesales. Las audiencias son de participación obligatoria de las partes, aquellas que no se dilucida el fondo. Por ejemplo, la prórroga de plazo, investigación preparatoria declarada compleja. ¿Tiene que estar presente la defensa del imputado para abrir debate? ¿O es facultativa la presencia? Si es obligatoria, se excluye, se llama defensa pública. Igualmente en las tutelas que presenta un imputado, tiene que estar el otro.
traslados de acusación donde el agraviado no es actor civil. Se van realizando los actos de notificación obligatoriamente también con ese agraviado o no. No participa el proceso, no ha designado abogado, es representado por el Ministerio Público, pero aún así debe ser notificado con la acusación o solo cuando es actor civil. Entiendo que hay muchos de esos temas que tal vez ya han definido, pero justamente eso es lo que se trae a colación, la definición de esos aspectos, porque mejora el trabajo, lo dinamiza con el asistente de causas, con el especialista legal, con el asistente judicial que apoya y obviamente con el asistente de audiencias. Va mejorando esa labor. Ya no va a estar esperando que lleguen todas las partes, no va a estar buscando una notificación en vano porque ya se conoce el criterio desplegado por el magistrado. Siguiente, por favor. Y obviamente eso va en función externa al magistrado. Lo importante es uniformizar todo lo que les he dicho con los demás colegas y ahí es una labor ardua. Tal vez algún otro magistrado no esté de acuerdo con el trámite, por diversos factores, desde interpretación normativa o por otro tipo de discordia que a veces lamentablemente surge, pero la idea es uniformizar también. ¿Por qué? Por el despacho también. El nuevo modelo del despacho, para su mejora. Si este juez resuelve o tramita, antes que resolver, mejor dicho, que tramita igual que el otro juez, ese especialista legal va a saber que su despliegue va a ser el mismo en todos los casos. El asistente de audiencia es igual, el asistente, el notificador, etcétera, etcétera. Y eso es lo importante de la función del juez. No solamente armonizar consigo mismo los criterios, sino también buscar armonizar con otros colegas jueces, por el bien del sistema en el cual está ahora inmerso, para mejorar esa labor del personal jurisdiccional y también como conglomerado de magistrados representantes del sistema judicial en ese caso concreto. Y ahí pues también importante la labor de afianzar acuerdos, a reuniones de coordinación de jueces del mismo nivel, de la misma área, uniformizar trámites, uniformizar la atención de pedidos, las buenas prácticas, implementarlas de manera conjunta, sin excepción, los modelos, aprobarlos, aplicarlos también de manera general. ¿Se acuerdan lo primero que dije? ¿No? La confirmatoria de incautación. Todos van a correr traslado, todos van a programar audiencia, todos van a resolver por despacho. El trabajo en turno, que también es una labor que se adiciona en función a los lineamientos del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se asume una semana de turno extraordinario fuera de la jornada. Cuando es un grupo de jueces se van alternando. Cuando es un solo juez de la zona es turno permanente. El Consejo Ejecutivo ha dado incluso opciones de poder vincularse jueces de distintos distritos, provincias entre sí, para mejorar el sistema de turno rotativo, ¿no? Igual, ¿qué tipo de trámites se van a coger? ¿Qué es lo que se considera urgente? El juez tiene una visión, debe tener un criterio. Y obviamente en estas tareas externas, propiamente las reuniones de coordinación de jueces van a permitir la uniformidad a mayor grado, de carácter global. Y para eso es importante. Esto nos da este nuevo modelo, la posibilidad de concordar ideas por el bien del modelo, del sistema en sí. Y en algunos casos la exigencia de hacerlo. No han habido ninguna corte que no haya tenido problemas en este sentido. Personal jurisdiccional mayormente es el que sufre, ¿no? Para este magistrado tengo que correr traslado y para este magistrado dice que se hace por escrito, que se convoca audiencia, y en algunos casos una labor más sencilla, en otras labor más compleja, y obviamente
la diferencia es puesta de relieve y obviamente deja mal traer sobre la posibilidad de reunir, de poder generar consensos entre los mismos magistrados. Siguiente, por favor. Y obviamente, si seguimos en esta tarea de la mejora del despacho, en función a lo que nosotros mismos vamos uniformizando y vamos estableciendo como reglas de cumplimiento obligatorio en todos los casos, podemos exigir el trabajo uniforme a otros integrantes del sistema de administración de justicia y obviamente mejorar la calidad del servicio. Poder generar mejores trámites de los o actos procesales o diligencias o actos de investigación. Si existe esa uniformidad, se va a poder consolidar el sistema mejor. Y eso parte desde el propio despacho, como se dan cuenta. Individual, grupal, y se proyecta hacia el exterior. Y uno dice, no tiene nada que ver, pero a veces hay conflictos. Por ejemplo, desde el más mínimo que se pueda pensar, el arresto ciudadano, ¿lo validan en todos casos o solo cuando esté el acta de entrega del ciudadano arrestado? ¿O validan de que un policía dice haber recibido de una persona X que no se quiso identificar al arrestado? ¿Mm? Las actas donde ponen que han sido intervenidos por conducta sospechosa, sin más detalles de qué se trata esa conducta sospechosa, ¿la validan como acto probatorio, como información probatoria de calidad o la desestiman? La intervención policial donde le piden el teléfono para verificar en la página web de Oxitel, como era antaño, si es un teléfono sustraído o no. Sale positivo, que ha sido robado, lo intervienen a la persona. ¿Validan esas actuaciones? Y eso es lo que les indico. Criterios uniformes, trato uniforme en todos los casos para generar esa predictibilidad que se entiende a veces difícil, pero es que es sencilla. Los casos deben resolverse de manera similar cuando tienen similitudes entre sí. Si existe una arbitrariedad y un juez lo deja pasar y otro juez lo rechaza, ¿cómo queda el sistema de administración de justicia? Para algunos casos se titula un juez carcelero, un juez garantista, se hacen las distinciones y a veces, muchas veces innoble. No son calificativos válidos. No es que uno busque aumentar la población carcelaria y el otro quiera tener unas distinciones o medallas como juez garantista. Pero es porque son distintos los pronunciamientos. Pero hay aspectos que podemos entender particularidades, tal vez disímiles, diferentes, pero cuando existan aspectos generales, lógicamente la forma como tramitan desde la génesis misma de ello hasta cómo se resuelve y hay distinciones un poco entendibles, lógicamente, ahí se va debilitando el sistema de administración de justicia. Desde esas premisas, ¿eh? Y obviamente, tal vez se pueda considerar de que se valide porque es necesario, pero luego eso decae, pues. Cuando llega a juicio, cuando se evalúa a nivel de la sala superior en apelación de sentencia o de auto o a nivel de la Corte Suprema. ¿No? Ocurren esas situaciones. Como les decía, los trámites, ¿no? Los trámites, inclusive ahí también esa exigencia. ¿Qué pasa con el fiscal que presenta un pedido de incoación de proceso inmediato y presenta detenida a la persona? Pero es un delito que no tiene alta lesividad y encima no pide medida de prisión preventiva. Ha ocurrido en muchas cortes. ¿Para qué lo tiene detenida la persona si no va a pedir medida de prisión? Y obviamente genera trámites complicados
porque tiene que programarse la audiencia en condición de urgencia. Pero urgencia, ¿por qué? Si no se va a evaluar medida coercitiva, se supone que es la trascendencia del turno, ¿no? No por ser proceso inmediato, no se ven todos los procesos inmediatos en turno, se ven detenidos. ¿Pero detenido por qué? ¿Existe consolidado un criterio al respecto que los fiscales, tienen que observar? Presentarlos sí o sí, no presentarlos porque no se va a peticionar medida. Y eso es lo importante. La expresión de la forma de trabajo, de lo que se pide al externo, del operador, del integrante del sistema de administración de justicia, aquel que participa en la investigación, policías, fiscales, abogados, al momento de la postulación, ¿no? ¿Qué pasa con escritos de parte? Tiene que adjuntarse los elementos de convicción a pesar que obran en la carpeta o no. Son las proyecciones, por ejemplo, que ponemos, ¿no? Como ejemplos. Parecen aspectos a veces hasta sencillos, pero muchas veces generan críticas. Lo más reciente es el tema de la forma de trabajo en oposiciones, por ejemplo, de actores civiles, de terceros civiles. En la audiencia el abogado sabe que es el que tiene que hablar primero, o espera que sea el fiscal, o espera que sea el agraviado. Ya conociendo el sistema de trabajo del juez, el criterio que maneja, la forma como organiza su despacho en lo que es la programación, realización de audiencias, realmente ya sabe qué esperar de la audiencia, ya sabe qué es lo que tiene que priorizar al respecto. Y eso es parte del entonces importante de lo que es el despacho que se va gestando. Son tareas todavía por consolidar. La uniformidad de trabajo, de criterio, es algo difícil, pero no significa que no se pueda alcanzar, cuando menos a nivel de un grupo de magistrados se puede ir consolidando ello para mostrar ello tanto a nivel interno como a nivel externo, como se ha indicado. Seguimos, por favor. Y obviamente el sistema, esta separación nos lleva al sistema de audiencias, ¿no? Lo prioritario, el que se busque que sea en ese escenario donde se diluciden las pretensiones, donde se resuelvan estas, donde se pueda establecer una evaluación de lo que acontece, ¿no? Y ahí hay dinámicas también. Seguimos, por favor. Mientras el apoyo contribuye, el juez participa en la resolución, ¿no? Lo que se espera en audiencia, ¿no? Seguimos, por favor. Lo que era antes, el expediente físico, ahora lo que se busca en audiencias es no tenerlo, pero la oralidad va de la mano con principios y valores. No solamente, seguimos, por favor, lo relativo a la aplicación, efectivización de garantías constitucionales, sino también principios procesales en sentido estricto. Pero finalmente la audiencia donde más se muestra una actuación jurisdiccional impecable, más plena propiamente dicha, donde consolida el Estado constitucional de derecho, permite ahí propiamente el afianzamiento de estas garantías, principios y reglas. Seguimos, por favor. Pero también hay que hacerla útil, pues. No es solamente para escuchar, sino hacerla útil, y ahí va la dinámica, las reglas que se imprimen. Siguiente, por favor. La posibilidad de haber acuerdo entre las partes, se supone que se ha programado, se ha ocurrido traslado, hay incidencias previas, en donde se puede sostener una indicación del magistrado de establecer si la contraparte está de acuerdo o no, en el momento de la audiencia. Para que en todo caso no se desarrolle todo un escenario sobre un asunto que finalmente va a ser aceptado. Si no hay acuerdo, pero el acuerdo, por supuesto, conociendo la incidencia, que se aprecie, que sea de buena fe,
totalmente libre, ¿no? Si no hay acuerdo, por supuesto, ingresa al debate, ¿no? Procedencia, fundabilidad del pedido, o se realiza el control judicial que corresponde en ese escenario. Siguiente, por favor. Y se confrontan las posiciones, ¿no? Pero actualizando siempre el conflicto, buscando no solamente precisar algunos detalles, verificar de que se trate específicamente de lo que corresponde a la naturaleza de lo pedido. Si se postula un control de plazos, no se puede permitir que el debate se despliegue hacia una ilicitud en una actividad probatoria que según la defensa se ha producido. Ni siquiera fuera de plazo, sino dentro de la investigación. Por más que no le guste, por más que esté en desacuerdo, no es adecuado para el desarrollo de la audiencia. Pedir precisiones, pedir adiciones de información, verificar la intervención de terceros o hasta incluso modificaciones de pedidos. Puede darse esto en audiencia en función a la importancia del suceso. En los casos de ejecuciones se pide revocatoria, pero en el desarrollo se va pidiendo una medida de menor sanción. Prórrogas de plazo que piden fiscales de las investigaciones declaradas complejas que se postulan el máximo legal, pero luego piden menos en función al debate. Permitir situaciones que en concordancia con la vigencia de principios y reglas, pues dinamicen el debate y permitan un pronunciamiento mucho más adecuado. Siguiente, por favor. El escenario es vivo, ¿no? El escenario es constante, no puede ser considerado acartonado. Y viene lo más trascendente, en algunos casos, no es en todo, hay algunos temas estrictamente jurídicos. Hay ofrecimiento de información probatoria, de diferente ofrecimiento de medios de prueba, ¿no? De información probatoria. Hay cuestionamiento de ella. Existen la posibilidad de examinar algunas presunciones, algunos datos indiciarios tal vez, y corresponde seleccionar la información. Ocurre en muchos casos, hasta en temas que se postulan como de orden incidental, ¿no? Como por ejemplo las tutelas de derecho por imputación necesaria, por defectos de imputación necesaria, ¿no? He cumplido con efectuar el requerimiento, la solicitud al Ministerio Público antes de formular el pedido. ¿Dónde está el pedido? ¿Con qué fecha se ha presentado? Nos referimos a ese tipo de información, por ejemplo. Principio de oportunidad. Se ha aprobado un acuerdo. ¿Dónde está el acuerdo, Ministerio Público? Todo para verificar pues, que han estado presentes las partes, que se ha expresado la voluntad de manera plena, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Sin dejar de lado que existen otros aspectos de mayor controversia, ¿no? Donde la información ya es sobre el suceso en sí, medidas coercitivas, principalmente, ¿no? Los alegatos también se ven en audiencia, el conflicto, el diálogo que se puede hacer, las aclaraciones, todo eso nos van dando la información en la audiencia. Entonces, el rol es activo, el rol es constante. Vamos advirtiendo, ¿no? Desde el inicio se van estableciendo la posibilidad de acuerdos. Si no hay, que nos den las pautas necesarias, directas, las aclaraciones, la información probatoria sobre lo que se ha dicho, la información técnica, jurídica que se quiera adicionar, ¿no? Y por siguiente, por favor, entiendo, la resolución en sí, ¿no? Sencillo, un pequeño esquema que desarrollamos a veces, cuáles son las pretensiones en conflicto, cuál es el esquema de la norma aplicable, qué norma vamos a utilizar, cuáles son los hechos que se postulan, cuáles son los hechos que se advierte que tienen carga probatoria, satisfecha, que sí se acredita, cuáles aquellos que no, cuáles aquellos que vamos entonces a valorar, a fijar como acreditados, como mostrados, como sustentados, y la decisión final, ¿no? La mecánica que usualmente entiendo también realiza simplemente con un orden, ¿no? Y va en función a ello también propiamente lo que se ve en el debate. Si no hay pretensiones, si solamente hay una, no podemos ver un conflicto, pero entonces le corresponde al juez plantearlo.
Por ejemplo, el juez no está de acuerdo con el pedido de prórroga, pero ¿qué es lo que le va a decir al fiscal para que le aclare? Para que en todo caso tenga la oportunidad de brindar una información tal vez aclaratoria, complementaria, antes del que el juez le diga de manera sorpresiva no estoy de acuerdo. Igualmente puede ser la controversia en prolongación de medidas de prisión preventiva o a la parte procesal en temas de sección, de cuestión prejudicial, etcétera, etcétera. ¿No? Cuando no hay controversia, el juez no está de acuerdo. Tiene ya una posición, tiene un criterio y obviamente expresarlo con antelación. Siguiente, por favor. Y obviamente la oralidad es la herramienta para la vigencia de estos derechos fundamentales de las garantías constitucionales. Si no se transmite ello y el juez no es diligente en la apreciación, obviamente va a haber problemas al momento de resolver. Porque si resuelve en función a la información y no ha advertido de que hay información deficitaria que no pidió aclaración o complementación de datos, lógicamente es una resolución que va a tener una falla, un hierro. O si va a resolver por escrito, recién va a advertir una información importante que no se transmitió a pesar de su trascendencia. Y entra a tallar entonces ahí también en cuestión esa controversia que puede ser entre lo que se revisa a lo que se expresó oralmente. Por eso sí hay fallas, sí hay algunos temas para complementar a nivel de lo que es la organización, el rol del juez en audiencias. Seguimos, por favor. Los retos que llamamos de la oralidad, ¿no? Seguimos. Entiendo que hay tiempos, ¿no? De disculpas. Los problemas usuales cuando hay varios temas por discutir en una audiencia, cuando hay varias partes procesales involucradas en el proceso y que eventualmente puedan participar, la excesiva complejidad del asunto controvertido, mayormente en casos de crimen organizado, lavado de activos, corrupción de funcionarios, algunos casos en función a temas sustantivos o procesales de otros delitos también puede advertirse. El desconocimiento del asunto controvertido, el desconocimiento del juez. ¿No? El juez le está indicando que se presenta una figura jurídica que ampararía una excepción en el relato incriminatorio de fiscalía. O sea, ni siquiera tema probatorio, sino se indica en puridad que debe ser ya determinado en ese momento con sola esa labor de subsunción. Por ejemplo, un criterio de ausencia de imputación objetiva. Complicaciones técnicas, tecnológicas que a veces ocurren, los recursos humanos, logísticos que a veces no se cuentan en su totalidad. Sí, esos problemas ocurren. Entiendo que los atraviesan, entiendo que también otras cortes. Pero entonces, ¿qué hacer al respecto? Por favor, seguimos. Obviamente, leer el pedido con antelación. Se puede decir que esto es controversial a la dinámica del acusatorio puro, de la regla de oralidad, pero no es así. Si no se conoce el pedido, si no se puede hacer una evaluación de lo que se va a generar como debate, obviamente, ¿qué tiempo va a programarse? ¿Qué tiempo se va a necesitar para medir la intervención en la audiencia? O incluso en incidencias previas ya se puede ir ciñéndose lo que la defensa quiere plantear, lo que el ministerio quiere plantear a lo neurálgico medular de la postulación. No se indica que se resuelva, es diferente. No se indica que ya el juez tenga la decisión, no, sino que advierta la estructura, el esquema de la postulación. Obviamente definir, por otro lado, definir las reglas en la convocatoria. Como regla general ya debe haber pautas uniformes. Puede haber en este caso alguna particularidad. Podría ser una situación que necesite generarse un traslado al tercero civil, a la persona jurídica involucrada, etcétera, etcétera. Hay reglas generales que se piden que se tengan para la concurrencia a audiencia, para la citación a la audiencia, pero también en función al escrito pueden surgir alguna necesidad o particularidad especial. Y es lo que les decía, por ejemplo, la prórroga de plazo
Investigación declarada compleja. Notifican a todos los abogados de los acusados, de los imputados, pero están en fase de investigación. Los investigados se excluye, se prescinde. Hay reglas establecidas al respecto, ¿no? Algunas no establecidas, otras que se pueden aplicar de manera general. En la libertad, por ejemplo, usamos el artículo 8, cuando, en concordancia con el artículo 85, aquellas audiencias inaplazables con presencia obligatoria tienen que estar. Algunas otras disposiciones específicas, por ejemplo, el reexamen que se pide una medida de confirmación, perdón, de incautación judicial, indica que tiene que estar el interesado. Pero otras no se indica. Esta figura, como les decía, de la prórroga del plazo de investigación declarada compleja, el artículo 342 no dice nada al respecto de cómo hacer la audiencia. La famosa tutela de derechos, el artículo 71, no dice nada de cómo hacer la audiencia, qué partes tienen que estar, qué apercibimiento fijar. Entonces, establecer pautas de trabajo al respecto. Y eso es lo que les decía, uniformidad en el trabajo es lo importante. Y obviamente permite mejor desarrollar la audiencia si se tiene claras las reglas al respecto. El control de la acusación con respecto a la presencia del actor civil. Estas soluciones entonces se ven desde antes de la audiencia, pero también en interín, pues la importancia de asumir la dirección de la audiencia. La etapa puede estar a cargo del Ministerio Público, la pretensión puede ser propuesta por la defensa, pero quien le corresponde dirigir la audiencia, establecer su desarrollo es el juez. No puede permitir el juez, por más importancia o trascendencia que ve en el asunto, o relevancia en la persona del letrado que expone tu renombranza, por X razones no puede perder la dirección de la audiencia. Tiene que establecer reglas de tiempos, de formas de intervención, si se va a añadir o no rondas, nuevas oportunidades de intervención, o incluso dar el uso de la palabra, o no, cuando no expresan debate. Pueden estar un fiscal, 5 abogados, y solamente uno se opone, porque generar una contradicción o mantener contradicción con aquellos que no se oponen. Por ejemplo, ¿no? Entonces esa labor es en función también a lo que ya se conoce. Qué tipo de audiencia es, qué tipo de pedidos se está mostrando, y obviamente lo que se pueda ir viendo en el desarrollo del debate. No puede perder ahí el juez la dirección de esa audiencia. Y obviamente el estudio del juez sobre asuntos jurídicos vinculados al tema. Si advierte que esa sección es sobre criterios de ausencia de imputación objetiva, tiene que revisar pues el magistrado. Si advierte de que es una postulación de sobreseimiento por no haberse vulnerado el deber objetivo de cuidado del médico, de indicarse que la actuación fue dentro de los contornos reglamentados, tiene que evaluarse en efecto qué regulación existe, si es correcto lo que dice el Ministerio Público, si puede haber otra base jurídica al respecto sobre la cual evaluar la situación. Prepararse, en pocas palabras. Pues tiene que tener ahí el cuidado apropiado para que asuntos que revistan algún matiz diferente al usual, pues conozca, ¿no? Figuras o planteamientos relacionados a falsedades documentales, relacionados a delitos informáticos, aduaneros, tributarios, obviamente conlleva a que tenga que existir esa preparación. No sobre el caso, como hemos dicho, no es que llegue con la resolución, por favor, no, sino con el conocimiento alturado, esperado, para poder interactuar en la audiencia, dirigir el debate, buscar esa información, poder desarrollar los pasos para poder resolver, en algunos casos en la misma audiencia o en otros casos para resolver con posterioridad, pero ya con la información importante que ha sido transmitida por los intervinientes de la audiencia. Y eso obviamente es también el rol del magistrado, ¿no?
Se entiende de que hay una presunción de que conoce todo, pero nuestro quehacer diario, porque también somos personas, se entiende de que tengamos tal vez algún conocimiento mayor en un tema y en otros no. Y por eso mismo debemos cuidar en preparar el conocimiento sobre el asunto que va a tratar esa audiencia, ese específico debate, a veces en términos mínimos, ¿no? En términos que se pueden pensar reducidos, sobreseimientos con oposición, pero no para investigación suplementaria, sino para fijar reparación civil. Se acepta de que no hay forma de establecer responsabilidad en los imputados, pero sí de responsabilidad civil. Temas de accidentes de tránsito. Hay oposición a esos términos. Entonces, propiamente el debate va a ser sobre ese escenario, la responsabilidad civil de los imputados, de los terceros civiles, etc. Y obviamente, por último, que asimilen y conozcan la dinámica administrativa. Pueden haber algunos inconvenientes del personal, algunos inconvenientes tecnológicos, el juez tiene que estar en la posibilidad de mostrar una conducta flexible al respecto. No precisamente incomodarse o molestarse porque no es el asistente que conoce, porque le falla la conexión en este momento, porque no tiene el acceso rápido a la información que recién está buscando, justamente porque no conoce la situación en la que está interactuando con el personal. A veces ocurre, a veces tenemos muchos quehaceres adicionales, docencias en el hogar, capacitaciones, que muchas veces nos alejan de esa actividad, de la otra parte del sistema del despacho judicial en que estamos envueltos, ¿no? La otra parte de apoyo a la labor jurisdiccional. Y muchas veces eso genera el problema en la audiencia. Si se conoce que este secretario tiene algunos inconvenientes en el trabajo, es deficiente, obviamente ver que si la audiencia es con él, coordinar con el especialista de audiencia sobre lo que se espera que pueda mostrar en ese momento y que se presume no lo va a hacer, una notificación, un escrito. Igualmente el especialista de audiencias, igualmente lo relacionado al expediente. Si es un expediente que él no sabe que le va a llegar esa audiencia, un tema bastante complejo, obviamente al momento de la audiencia va a estar más preocupado de cómo acceder a esa información, sea de manera física o virtual, ¿eh? Muchas veces se pide, porque se conoce el expediente para casa, o se pide la digitalización del mismo, pero con tiempo, pues. No faltando 10 o 20 minutos para que el personal judicial pueda estar haciendo la labor, lo va a poder hacer, pero con dificultad, y generando una incomodidad pues en vano. Pero por eso mismo es darse cuenta que hay una dinámica especial y que esto también repercute en el devenir de la audiencia. Hay una dualidad en el trabajo. No es que el juez reasuma la labor de líder o de director, organizador del despacho a la antigua, no, sino que lejos de esa labor, pero tampoco significa que no conozca con quiénes interactúa, cómo trabaja y eventualidades que puedan darse en función al expediente o al sistema de trabajo del personal involucrado. Siguiente, por favor. Entonces, pensamos de que sí se puede tener un rol de audiencias proactivo, dinámico, mejorar el trabajo desde reglas que se van afianzando, criterios que se están estableciendo desde la organización del trabajo, trámites de expedientes, programación de audiencias, realización de audiencias, decisiones finales. Simplemente algunos cambios, de que solo los procedimientos sean escritos ahora mayormente en procedimientos de naturaleza oral, de lo anterior que era la lectura reservada del expediente para resolver a la audiencia, de delegación de funciones para que otros hagan la labor, a asumir el rol que no solamente demanda tanto la Constitución, las leyes, nuestras normas como integrantes del Poder Judicial, sino también nuestra sociedad en sí. Siguiente, por favor.
Y obviamente esto trae beneficios. No es que solamente sea un rol de obligaciones y de presiones al juez. No, también permite estandarizar la organización, la estructura, establece procedimientos mucho mejores para brindar respuestas más rápidas, eficientes, oportunas. La preparación, la organización, la uniformidad de trabajo y criterios es trascendente. Acerca la justicia a los operadores y a la ciudadanía. Brinda un servicio de mayor calidad, por supuesto, y consolida la importancia de los jueces en nuestra sociedad para resolver los conflictos y obviamente saber de que se están resolviendo en un determinado sentido de manera correcta. En estos tiempos de conflictos sobre lo que se entiende por un correcto juez, las críticas que recibimos, y que no es solamente para nosotros jueces, sino para todos los que integramos el Poder Judicial, es importante desplegar una buena labor. No una labor en función al nombre o al caso, sino una labor ya establecida de manera estandarizada, de manera ordenada, secuenciada, con particularidades que puedan haber, pero no diametralmente contrarias a las que se viene haciendo. Y eso, en pocas palabras, es un buen trabajo. Nos muestra como un sistema organizado, como un sistema en sí mismo. Y eso es lo que el modelo busca también. No solamente separar y que el juez vea qué hacer, no, sino delimitar, redondear el trabajo del juez con un servicio de calidad y el juez debe procurar obtenerlo. Siguiente, por favor. Muchas gracias por la atención y atentos si hay preguntas al respecto. Muy agradecidos por su excelentísima ponencia, señor doctor Eduardo Medina Carrasco. A continuación, procedemos con las preguntas formuladas por los asistentes. Se va a dar lectura a una pregunta, señor doctor. ¿Es posible que en una audiencia donde se convocó a las partes por prisión preventiva y durante el mismo, la defensa acredita la inimputabilidad del imputado por un problema psiquiátrico? En ese acto, ¿se puede instar a un procedimiento de seguridad y convertir el proceso común en este proceso especial? Interesante tema. ¿Qué pasa con las situaciones incidentales dentro de la prisión preventiva, de la audiencia de prisión preventiva, ¿no? Obviamente, el enfoque de lo que propiamente se ve es que solo sea medida coercitiva y que obviamente se vea si es lo razonable imponer o no en función a la información que brinda el Ministerio Público. Modificar el desarrollo, el escenario, obviamente es complicado. Ya ha existido pronunciamientos sobre incluso la terminación anticipada, que no es ideal que se modifique. Y en esos términos también considero muy arriesgado modificar eso cuanto exista esa información al respecto, que todavía no es consolidada. No solamente porque hay una regla probatoria que cumplir, que es el informe de examen colegista, o mejor dicho, el examen psiquiátrico que tiene que hacerse en torno a la persona en sí, sino también porque tiene que evaluarse eventualmente si en esas condiciones es que se ha producido el suceso. Y eso no considero de que se podría modificar prontamente, ¿no? En esa misma audiencia reconducirla a otra porque esa información todavía es precaria. Ahora, ¿qué medida imponer? Eso se determina con la información que tenga. Por supuesto, prima facie, no sé el caso concreto, pero si es una persona que tiene una enfermedad que se presume ha estado vigente y que lo podría mantener, obviamente no es lo más ideal un centro penitenciario. Hay una medida alternativa de la misma fortaleza, trascendencia, que es la detención domiciliaria. Se muestran vigentes los presupuestos de la medida, presupuestos llamados materiales, ¿no? Académicamente es discutible, pero así se les cataloga, presupuestos materiales. Simplemente el riesgo procesal se ve menguado con el arresto domiciliario, el cuidado de otra persona. O sea, hay posibilidades, en todo caso, de no generar mayor afectación. Pero también eso es lo importante de tener en cuenta algo, que es la investigación.
no es que ustedes asuman, no es que el juez tenga que asumir lo que no se ha podido obtener con mayor información. Si la defensa no muestra una información contundente en un momento importante como ese, si más bien es débil o no lo muestra, y el Ministerio Público, al revés, cuando la defensa muestra información contundente, teniendo la investigación a su lado, los actos a desplegar no ha buscado esa información, obviamente el desequilibrio ya se ve por donde se genera para efectos de la resolución, ¿no? Pero sí, respondiendo, como hemos dicho, no lo veo prudente esa reconducción con solamente lo que se pueda mostrar, ¿no? Pero es un tema interesante, ¿no? Es un tema importante de llegar a una consolidación de criterio. Si finalmente se decide que sí, todos los casos van a ser lo mismo. Todos los casos tendrían que resolverse, tramitarse igual. Y lógicamente lo ideal es la concordancia con los demás colegas para que también se pueda haber ese tipo de trabajo y también presentarse así a los demás casos, igual se va a proceder, ¿no? Eso es lo importante de la uniformidad. Sí, nuestra respuesta, ¿no? Muchas gracias, señor doctor Eduardo Medina Carrasco, por la respuesta. Acto seguido invitamos al señor doctor César Augusto Rivero Ramos, integrante de la Comisión de Capacitación, para la entrega del certificado expedido por la Corte Superior de Justicia Puente Piedra Ventanilla al señor doctor Eduardo Medina Carrasco en agradecimiento de la ponencia, despacho judicial y rol de audiencias en el Código Procesal Penal, dirigido a los señores magistrados y asistentes que nos acompañan el día de hoy. Muy buenas tardes. Nuevamente reiterar mi saludo al doctor Eduardo Medina Carrasco. Hemos escuchado con mucha atención cada uno de los términos de la ponencia. Han sido muy orientadoras, con vasta experiencia. Como sabemos, como juez de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia, en este caso, de una parte del norte de la libertad específicamente, ya cuenta con muchos años de experiencia en la aplicación de este nuevo modelo procesal penal. Sin duda, nos ha hecho referencia que en el marco del nuevo Código Procesal Penal, las audiencias se ven privilegiadas, principalmente para resolver conflictos de intereses de carácter penal. En la persecución misma del delito, es el fiscal quien es encargado de investigar, de procesar, acusar, y finalmente el órgano jurisdiccional de decidir, pero decidir sobre la base de argumentos, sobre la base de una argumentación, una fundamentación suficiente y razonada en derecho. Por otro lado, ha hecho referencia con respecto a la separación también de las funciones que caracteriza este nuevo modelo. Esto es, antes de la audiencia hay todo un trabajo, toda una cooperación, en este caso, que debe, que está a cargo de una administración, en este caso la administración del módulo penal. Seguramente la labor que se espera, que debe prestar, sin duda debe ser eficiente, debe ser suficiente e idónea para justamente conseguir también los fines propios, en este caso, que como misión y visión el Poder Judicial se plantea. Y en ese sentido, agradecemos al doctor Eduardo Medina Carrasco por esta brillante ponencia y le hacemos llegar y daremos llegar su certificado digital, también esperándolo para una próxima sesión. Muy agradecidos, doctor Eduardo. Muy buenas tardes. Gracias. Agradecemos a todos los asistentes por su congruencia y por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Doctores, una foto, por favor. Una más. Muchísimas gracias, señores doctores. Muchísimas gracias, señor doctor Medina Carrasco. Y a todos los presentes. Buenas noches. Buenas noches con todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches con todos.